Vamos a resolver una prueba externa del BI. Primero, se mezclan masas iguales de agua a 80 grados centígrados y de parafina a 20 grados centígrados en un recipiente de capacidad térmica despreciable. El calor específico del agua es el doble del de la parafina. ¿Cuál será la temperatura final de la mezcla? Primero nos basamos en la ecuación. El calor ganado es más el calor perdido, es igual a cero. El calor ganado va a ser igual a masa por el calor específico y por la variación de la temperatura. Ahora, ¿qué sustancia es la que gana calor? Por lo general, la que gana calor es la que tiene menos temperatura. La que tiene menos temperatura es la que está a 20 grados centígrados, por ejemplo, y por tanto, nosotros estamos hablando en este caso de la parafina. En este lado gana calor la parafina. Y el calor perdido es la que tiene menos temperatura. Por lo tanto, estamos hablando de la que está a 80 grados centígrados y es del agua, ¿no? Más el calor perdido, que sería masa por el calor específico del agua y por la variación de temperatura, es igual a cero. La masa por el calor específico de la parafina, dejémosle como Cp, por la variación de temperatura, que sería temperatura final, menos la temperatura inicial de la parafina, que en este caso son 20, más la masa. La masa es la misma, por lo tanto sigo manteniendo m como masa. Por eso, al tener la condición que las masas son iguales, la variable m va a ser exactamente la misma en cada caso. Y el calor específico del agua dice que es dos veces el calor específico de la parafina. Por la variación de temperatura, que es temperatura final, menos la temperatura inicial a la cual se encontraba el agua es de 80 igual a cero. Podemos operar un poco aquí, pasarle este que estaba sumando, le pasa a restar, queda masa por Cp por temperatura final menos 20 es igual a menos m por 2 Cp por temperatura final menos 80 es igual a cero. Masa con masa se anula. Calor específico de la parafina, como está a ambos lados, también se puede anular y me queda que la temperatura menos 20 es igual a menos dos veces la temperatura final más 80 por 2 160 más 160. Está restando, pasa al otro lado a sumar, quedaría T más 2 temperatura final es igual a 160 más 20. T más 2 veces la temperatura final me quedaría 3 veces la temperatura final de la mezcla es igual a 160 más 20 me daría 180. Por lo tanto, la temperatura final de la mezcla es igual a 180 dividido para 3. La temperatura final ha sido de 60 grados centígrados, que es la respuesta D. El siguiente ejercicio nos menciona que tenemos tres resistores de resistencias de 1 ohmio, 6 ohmios y 6 ohmios también repetido. Se encuentran conectados como se muestra en el voltímetro es ideal. Y la celda se referencia a la fuente de voltaje, tiene una fuerza electromotriz que prácticamente vendría a ser lo mismo que el voltaje de 12 voltios con resistencia interna despreciable. Primero, ¿qué queremos saber? ¿Cuál será la lectura del voltímetro? Entonces yo le voy a poner estos puntos, les voy a llamar el punto A y el punto B. Primero procedemos a hallar la corriente existente o la corriente que pasa entre esos puntos, entre A y B. Entonces, esta corriente I, voy a llamarle I, la calcularé reduciendo todo el circuito. Primero, reduzco el circuito a un circuito equivalente, tendría la fuente de voltaje, una resistencia de 1 ohmio. Acá estas dos resistencias de 6 ohmios, como están en paralelo, estas dos resistencias yo puedo reducirle.
Como le reduzco 1 sobre resistencia equivalente es igual a 1/6 más 1/6. 1 sobre resistencia equivalente es igual a 1/6 más 1/6, son 2/6. Si simplifico mitad 1, mitad 3, me queda 1 sobre resistencia equivalente, esto equivale a 1/3. Doy la vuelta a la fracción y me queda que la resistencia equivalente son 3 ohmios. ¿Qué significa? Que estas dos resistencias de 6 ohmios son equivalentes a una sola resistencia de 3 ohmios. Por lo tanto, puedo observar que esta resistencia de 3 con esta de 10 están en serie. Y al estar en serie, puedo sumarlas. Queda 12 voltios aquí, más la resistencia que la sume aquí sería 12 voltios de voltaje. Y tendría un circuito, voy a poner aquí, con una sola resistencia equivalente a 13 ohmios. Y una fuente de voltaje de 12 ohmios, a 3 ohmios, a 3 ohmios, me disculpas, 1.0. 1 ohmio. Más 3 ohmios serían 4 ohmios. 4 ohmios. ¿Sí? El voltaje tendría de 12 voltios. 1 y 3 sería 4 ohmios. La resistencia es de 4 ohmios. 12 voltios. Hallo la corriente que circula por el circuito. Esta corriente I va a ser exactamente la misma corriente I que circula por este circuito de acá, por estos dos elementos. Entonces voy a hallar esa corriente, recordando la ley de Ohm. Corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Corriente es igual a 12 sobre 4. Por lo tanto, nos da una corriente de 3 amperios. Ahora voy a aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff entre el nodo A y el nodo B. Desde el nodo A hasta el nodo B. Voy a asignar las polaridades. Se sobreentiende que en los elementos pasivos, la plaquita pequeña representa el menos, la plaquita más grande representa el más, pero sabemos que la corriente está yendo desde B hacia A, en ese sentido. Por lo tanto, en elementos pasivos, en este caso la resistencia, es al revés, entra por el más y sale por el menos. De esa forma, yo puedo ir planteando ya la ley de voltajes de Kirchhoff desde A hacia B. Si planteo la ley de voltajes de Kirchhoff desde A hacia B, eso implica que voy iniciando en A, cojo el primer símbolo, sería más 12 voltios, voy a calcular el voltaje entre A y B. Digo voltaje entre A y B va a ser igual a más 12 voltios. Luego tengo menos 1 ohmio por I. ¿Por qué pongo ahí? La ley de Ohm nos dice que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. En este caso, la resistencia es 1 ohmio y la corriente es I, que sería 3 amperios. Voltaje entre A y B va a ser igual a 12 menos 1 por 3. Voltaje entre A y B es igual a 12 menos 3. Voltaje entre A y B es igual 12 menos 3, 9 voltios. Por lo tanto, el voltaje existente entre A y B, correspondiente a la lectura del voltímetro, va a ser de 9 voltios, que sería la respuesta D.